Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este Kia video. Motors Corporation es una empresa coreana de automóviles que forma parte de Hyundai. Kia es un coche coreano, que tiene altas características técnicas. A lo largo de la historia de la producción del coche ha recibido un número significativo de trenes motrices de calidad. Códigos de error de la ECU. La determinación de los fallos de los sensores y el sistema eléctrico del motor comienza con el diagnóstico. Un ordenador de diagnóstico está conectado a la unidad de control electrónico del motor y se determina la presencia de errores, que muestran el mal funcionamiento de los elementos de la planta de energía. PIN-DOT para el conector OBD2P0100 circuito del caudalímetro de aire en cortocircuito o dañado P0101 anomalía de amplitud /diagonal característica. Del caudalímetro de aire P0102 nivel de señal del caudalímetro de aire bajo P0103 nivel de señal del caudalímetro de aire alto P0110. Circuito eléctrico del sensor de temperatura del aire defectuoso P0112 nivel bajo de la señal del sensor de temperatura del aire. P0113 nivel alto de la señal del sensor de temperatura del aire P0115 circuito eléctrico del sensor de temperatura del aire defectuoso. P0116 perturbación de la amplitud /diagonal característica del sensor de temperatura del refrigerante P0120 avería en el circuito eléctrico. Del sensor de posición del acelerador P0121 perturbación de la amplitud /diagonal característica del sensor de posición del acelerador P0122. Nivel de señal bajo del sensor de posición del acelerador P0123 nivel alto de la señal del sensor de posición del acelerador P0125. Baja temperatura del refrigerante P0130 ano en el circuito del sensor de oxígeno P0132 nivel de señal de la sonda lambda alto P0133. Respuesta lenta de la sonda lambda, grupo 1, sensor 1, P0134 baja eficacia de la sonda lambda, grupo 1, sonda 1, P0135 dano en el circuito eléctrico del sensor de oxígeno calentado, grupo 1, sensor 1, P0136 dano en el circuito inferior del sensor de oxígeno. Grupo 1, sensor 2, P0139 respuesta lenta del sensor de oxígeno, grupo 1, sensor 2, P0140 baja eficacia del sensor de oxígeno, grupo 1, sensor 2, P0141 dano en el circuito del sensor de oxígeno calentado, grupo 1, sensor 2, P0150 dano en el circuito del sensor de oxígeno, grupo 2, sensor 1, P0153 respuesta lenta del sensor de oxígeno, grupo 2, sensor 1, P0154 baja eficacia de la sonda lambda. Grupo 1, sonda 1, P0155 dano en el circuito eléctrico del sensor de oxígeno calentado, grupo 2, sensor 1, P0156 dano en el circuito eléctrico del sensor de oxígeno, grupo 2, sensor 1, P0160 baja eficacia de la sonda lambda, grupo 2, sonda 2, P0161 avería en el circuito eléctrico del sensor de oxígeno calentado, grupo 1, sensor 2, P0170 avería en el sistema de combustible P0171 mezcla de combustible pobre P0172 mezcla de combustible rica P0173 mezcla de combustible no ajustada P0201 avería eléctrica del inyector de combustible del cilindro 1 P0202 avería eléctrica del inyector de combustible del cilindro 2 P0203 avería en el circuito eléctrico del inyector de combustible del cilindro 3 P0204 avería del circuito eléctrico del inyector de combustible del cilindro 4 P0205 avería del circuito eléctrico del inyector de combustible del cilindro 5 P0206 avería del circuito eléctrico del inyector de combustible del cilindro 6 P0300 fallos accidentales de encendido P0301 fallos de encendido en el cilindro 1 P0302 el encendido falla en el segundo cilindro P0303 fallos de encendido en el tercer cilindro P0304 fallo de encendido en el cuarto cilindro P0305 fallos de encendido en quinto cilindro P0306 fallos de encendido en sexto cilindro P0325 dano en el circuito eléctrico del sensor de detonación P0330 danos en el circuito eléctrico del sensor de detonación P0335 circuito del sensor de ángulo del cigüeñal dañado P0340 avería en el circuito eléctrico del sensor de posición del árbol de levas P0350 dano en el circuito primario /diagonal secundario de la bobina de encendido P0351 avería en el circuito eléctrico de la bobina primaria /diagonal secundaria, de la bobina de encendido P0352 avería del circuito eléctrico de la bobina primaria /diagonal secundaria,
B. De la bobina de encendido P0353 avería en el circuito eléctrico de la bobina primaria barra diagonal secundaria. C. De la bobina de encendido P0354 avería en el circuito eléctrico de la bobina primaria barra diagonal secundaria. D. De la bobina de encendido P0355 avería del circuito primario barra diagonal secundario de la bobina de encendido. B. P0356 avería en el circuito primario barra diagonal secundario de la bobina de encendido. F. P0401 avería en el sistema de recirculación de gases de escape. P0403 avería en el circuito eléctrico de la electroválvula. EGR. P0420 eficacia reducida del catalizador. Grupo 1. P0421 eficacia reducida del catalizador. Grupo 1. P0430 eficacia reducida del catalizador. Grupo 2. P0442 fugas menores en EGR. 1 milímetro. P0443 circuito eléctrico de la válvula de control del sistema de recuperación de vapores de combustible VAP dañado. P0446 fallo de control del sistema de recuperación de vapores de combustible VAP. P0451 mal funcionamiento del sensor de presión del sistema de recuperación de vapores de combustible VAP. P0452 nivel de señal bajo del sensor de presión de vapores de combustible VAP. P0453 nivel de señal bajo del sensor de presión EVAP del sistema de recuperación de vapores de combustible. P0455 aumento de fugas en el sistema de recuperación de vapores de combustible VAP. P0500 daño en el circuito eléctrico del sensor de velocidad del vehículo. P0506 velocidad del cigüeñal reducida al ralentí. P0507 aumento de la velocidad del cigüeñal al ralentí. P0510 avería en el circuito eléctrico del interruptor de ralentí. P1100 colector presión absoluta EGR permanentemente abierto barra diagonal cerrado. P1102 modo 3 del sensor EGR de presión absoluta del colector. P1103 modo 2 del sensor EGR de presión absoluta del colector. P1134 avería del circuito del sensor de oxígeno. Grupo 1, sensor 1. P1154 avería del circuito del sensor de oxígeno. Grupo 2, sensor 1. P1166 señal límite de la sonda lambda. Grupo 1. P1167 señal límite de la sonda lambda. Grupo 2. P1372 señal del sensor de ángulo del cigüeñal. Señal incorrecta del sensor de ángulo del cigüeñal. P1510 válvula del sistema de ralentí abierta continuamente debido a cortocircuito en el circuito de alimentación de la bobina de la válvula. Bobina 1. P1511 válvula del sistema de ralentí abierta permanentemente debido a cortocircuito en el circuito de alimentación de la bobina de la válvula. Bobina 2. P1521 interruptor de la dirección asistida averiado. P1529 nivel de la señal de entrada de la luz indicadora 1000 alto. P1602 daños en la comunicación de la TCU. P1613 autodiagnóstico de la EQ. P1616 relé principal defectuoso. P1623 lámpara indicadora de 1000 defectuosa. P1624 avería en el circuito eléctrico del ventilador de refrigeración, baja velocidad. P1625 avería del circuito eléctrico del ventilador de refrigeración. Alta velocidad, conector del cable OE2 salida. El esquema del equipo eléctrico de Kia es bastante simple y comprensible. Si lo desea, cada automovilista, apoyándose en este material, puede eliminar averías en el sistema eléctrico del vehículo.